Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué tiempo me vas a ver, pero hoy vamos a tener un tema muy importante, noticia que está en desarrollo. Es la situación de el incremento de las redadas en ciudades como Miami, Los Ángeles, y lo más preocupante y lo más alarmante es que hay detenciones incluso hasta en sus propias casas, en las casas de los inmigrantes, llegan a preguntar a los trabajos sobre la dirección de las personas inmigrantes. Y lo más preocupante es que vemos a congresistas decir que no habrá más redadas. Sin embargo, vemos que es todo lo contrario y la gente se pregunta qué está pasando, qué está pasando con ICE, qué está ocurriendo, por qué los arrestos en las viviendas. Y es que ICE ha incrementado notablemente sus operaciones en zonas residenciales de todo Estados Unidos, incluyendo Miami, Los Ángeles, Boston. Están tocando puertas, buscando a personas con órdenes de deportación, antecedentes penales o simplemente personas que están en proceso migratorio que aún no han sido definidos. Algunos arrestos se han producido dentro de las viviendas, pero muchos se están dando al salir de sus casas. Esto es alarmante porque de repente el presidente Trump dijo proteger a un sector, pero vemos que esto no es una noticia concreta, que los arrestos y las redadas siguen. Por lo tanto, nos hacen muchas preguntas como ¿qué tan cierto es que ahora la policía colabora directamente con ICE en Miami, en Los Ángeles, en los Estados Unidos? Y es que la respuesta es sí. El condado de Miami y tanto en Los Ángeles, pero más en Miami, el voto reciente a favor de que la policía local colabore con ICE en la ejecución de redadas y arrestos. Esta decisión ha marcado un cambio, pero muy significativo en las políticas de protección de los migrantes. Antes, esto era para protegerlos. La policía protegía a los inmigrantes, pero ahora esto ha venido a cambiar y ahora la policía comparte información con ICE. Ahora, preguntas frecuentes que nos hacen. ¿Qué documento necesita ICE para poder entrar a mi casa? Y la respuesta es, ICE no puede entrar a una vivienda privada sin una orden judicial firmada por un juez federal estatal. Puede ser federal o un juez estatal. Esa orden, óigase bien, porque muchos lo confunden con un juez de inmigración. Tiene que ir firmada por un juez federal o un juez estatal, no por un juez de inmigración. Esa orden debe estar a nombre de la persona buscada y debe ser mostrada claramente. Si no presentan este documento, la persona, el inmigrante, no está legalmente obligado, óigase bien, a abrir la puerta. Otra pregunta, ¿es cierto que ICE no está respetando los trámites de personas que están haciendo todo legalmente? La verdad que no lo están respetando. Lamentablemente se ha dado mucho, incluso hoy por la mañana un hombre se presentó a corte, tiene una demanda de asilo y fue arrestado en el instante. Permisos, con permisos de trabajo válidos o solicitudes de residencia han sido arrestadas. La administración está actuando de forma agresiva y arbitraria. Aunque estos procesos deberían proteger, muchos oficiales están arrestando sin revisar a fondo
los expedientes. Y esto es legal. ¿Es legal trabajar con un permiso de trabajo revocado? Esta pregunta es muy frecuente en los inmigrantes y eh, la gente está muy preocupada y nos han preguntado, ¿es ilegal trabajar con un permiso de trabajo que ya fue revocado? La verdad que sí, es ilegal. Una vez que UCIS revoca un permiso, ese documento ya no es válido. Seguir trabajando con esa tarjeta es ilegal, incluso si el sistema del empleador no lo ha actualizado, aunque no constituye una prohibición automática para la ley de ajuste cubano, puede ser usado en contra del solicitante en una entrevista a futuro. Otra pregunta que nos hacen, ¿debo devolver la tarjeta de permiso de trabajo si se me fue revocada? La verdad que sí. El gobierno de los Estados Unidos considera esa tarjeta como propiedad federal. Si se ha revocado, debe devolverse. Se recomienda mantenerla en un sobre y enviarla a la dirección que indique la notificación recibida. No hacerlo podría generarte un conflicto adicional. ¿Qué debo hacer si tengo una cita con ICE, pero no aparece en el sistema? Si tienes un papel o una notificación impresa, con esa cita debes asistir o confirmar por medio de correo electrónico. El sistema interno puede tener errores, pero el documento físico tiene una validez legal. Esto puedes hacer cuando no aparece su cita en el sistema. Me pueden detener en una cita de huellas con UCIS. Pues la verdad que no hay reportes confirmados de detenciones en citas de huellas, salvo en casos donde la persona tiene una orden final de deportación o antecedentes penales. Si esos factores, Sin esos factores, la cita de huellas es segura. ¿Puede una persona con permiso de trabajo por ley de ajuste cubano seguir trabajando? Claro que sí. El permiso de trabajo fue emitido bajo la categoría C09 correspondiente al ajuste de estatus y está vigente, es completamente válido y legal. ¿Qué hacer si tengo una cita de tráfico y soy del programa Parol Humanitario? No representa un problema directo. Se recomienda que el abogado asista en tu lugar si es posible. No se han reportado arrestos por asistir a cortes de tráfico, pero es mejor evitar cualquier exposición. ¿Puedo ser detenido si me presento en una corte migratoria? Sí. Se han registrado casos donde ICE ha detenido personas antes o después de presentarse en cortes de inmigración, especialmente si no tienen protección legal clara o si están en I-220A o el I-220B. Lo ideal es presentarse acompañado de un abogado o por videoconferencia si lo es permitido. ¿Qué pasa si me niegan la residencia? ¿Puedo aplicar otra vez? Sí, salvo que la negación sea por crímenes graves o fraude. Puedes volver a aplicar. En general, la notificación de negación te da 30 días para salir del país voluntariamente, pero no impide una nueva solicitud si se corrige el motivo original del rechazo. Puedo viajar dentro de Estados Unidos si tengo licencia con Real ID, aunque mi parol esté revocado. Esa es una excelente pregunta. No se recomienda, aunque legalmente puedes viajar, el ambiente actual de redadas hace que cualquier traslado, incluso doméstico, sea riesgoso. Muchos arrestos se están dando en aeropuertos o estaciones de autobuses. Un residente permanente puede ser detenido por ICE
En teoría, no. Si eres residente legal permanente y obtuviste ese estatus sin fraude ni antecedentes penales, no deberías de tener problemas con ICE. Si eres llamado a una cita, simplemente lleva todos tus documentos en reglas. ¿Es cierto que van a eliminar la ley de ajuste cubano? No, la ley de ajuste cubano sigue vigente, solo puede ser modificada o eliminada por el Congreso, lo cual es extremadamente complejo. No hay ningún proyecto aprobado ni mayoría suficiente para derogarla en este momento. ¿Qué ocurre si gané el asilo, pero no me procesan la residencia? Es una injusticia que está ocurriendo actualmente. Muchos casos ganados en cortes o en UCIs están paralizados sin justificación. Esta situación podría violar principios de debido proceso y hay organizaciones legales preparando demandas colectivas al respecto. ¿El divorcio me afecta si estoy en proceso de ajuste cubano? No. Si la residencia la está solicitando por la ley de ajuste cubano, este proceso es individual, no depende del estado civil, a menos que estés haciendo una petición familiar basada en matrimonio. ¿Qué tipo de casos están siendo detenidos en las redadas? Se ha documentado detenciones de personas con parol humanitario, CBP-1 y 220A, incluso la I-220B. También hay arrestos de personas sin antecedentes con trámites en curso, e incluso con permiso de trabajo vigente si este ha sido revocado recientemente. ¿Qué pueden hacer los empleadores ante esta situación? Los empleadores deben de verificar los permisos en el sistema directamente con sus departamentos legales. Trabajar con empleados sin autorización vigente puede acarrear multas severas, aunque algunas empresas grandes aún muestran registros sin actualizar. Estas preguntas son frecuentes y las están haciendo todos los días. Por ejemplo, dice, soy beneficiario del parol humanitario y me llegó una notificación de revocación del permiso de trabajo. Sin embargo, mi empleador dice que el permiso sigue activo en su sistema. ¿Puedo seguir trabajando? Esta es la pregunta que hacen. La respuesta es no. Aunque el sistema interno del empleador aún muestre el permiso como activo, lo que rige es la información oficial de UCIS. Si ya recibiste una notificación de revocación, ese permiso de trabajo ya no es válido legalmente. Continuar trabajando con ese documento te pone en riesgo de violar la ley laboral migratoria. Además, si ICE realiza una auditoría o una inspección en ese lugar de trabajo, podría ser detenido y el empleador podría ser multado. La recomendación es no basarse en lo que diga un sistema interno, sino en el estatus real emitido por UCIS. ¿Qué pasa si tengo parol humanitario, apliqué a la residencia bajo la ley de ajuste cubano y me revocaron el parol antes de obtener la residencia? ¿Eso me pone en riesgo de deportación? La respuesta, sí. Puede ponerte en riesgo aunque hayas aplicado correctamente a la ley de ajuste cubano si tu parol humanitario ha sido revocado y no tiene otro y no tienes otro estatus legal vigente. Únicamente estás sin protección. ICE podría detenerte, aunque eventualmente tu caso de residencia siga en trámite. En este punto, todo depende de la discrecionalidad de los oficiales migratorios y del oficial que revise tu caso. La recomendación es tener
toda la documentación contigo, incluyendo prueba de solicitud de ajuste y tener un abogado preparado en caso de detención. Otra pregunta que se están haciendo: si mi permiso de trabajo fue cancelado, pero tengo una solicitud I-485, o sea, residencia con recibo en mano, ¿ICE me puede detener en una redada? Sí puede, y puede ocurrir. Aunque tenga la solicitud de residencia en trámite, si ya no tienes un estatus vigente como parol activo o asilo pendiente, te encuentras en una situación migratoria vulnerable. ICE tiene la autoridad de detener personas que no tienen estatus legal en ese momento, aunque tengan trámites en curso. La residencia eventualmente podría salir, pero eso no impide que pases por un proceso de detención o incluso ser puesto en un proceso de remoción. Lo recomendable es llevar siempre contigo la documentación, recibos, notificaciones, evidencias y estar preparado para contactar a tu abogado si eres detenido. Otra pregunta que nos están haciendo, y es que entrar por CBP One, tengo asilo pendiente desde hace 2 años, pero nunca tuve corte ni orden de deportación. ¿Puedo ser puesto en proceso de deportación expedita si ICE me detiene? Técnicamente, sí. Aunque tengas un asilo pendiente, ICE puede decidir iniciar un proceso de deportación expedita si consideran que estás fuera de estatus o si tu entrada no fue formalizada. Si tu entrada no fue formalizada correctamente, hay reportes de personas en circunstancias similares que han sido detenidas, incluso trasladadas a centros de detención sin que se haya respetado el debido proceso migratorio. Por eso es clave tener prueba de tu asilo pendiente, una copia de tu I-589 y reiterar en caso de detención que temes regresar a tu país para activar el protocolo de miedo creíble. El protocolo de miedo creíble. Pregunta frecuente: ¿es obligatorio presentar una solicitud de asilo si voy a aplicar por ley de ajuste cubano? No es obligatorio presentar una solicitud de asilo si vas a aplicar por ley de ajuste cubano, pero sí es recomendable tener algún tipo de cobertura legal mientras esperas el año para solicitar la residencia. Tener un asilo pendiente puede ofrecerte una capacidad adicional de protección frente a una detención inesperada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que presentar un asilo sin base puede ser contraproducente. Cada caso debe evaluarse con un abogado, ya que ahora incluso quienes tienen asilo han sido puestos en deportación expedita. ¿Qué sucede si voy a una cita de tráfico o comparecencia local por una multa siendo del programa parol humanitario? Asistir a una cita de tráfico no debería representar un riesgo directo. Sin embargo, dado el ambiente actual, se recomienda que acudas con un abogado que te represente si es posible, aunque no hay reportes de redadas específicas en cortes locales por multas. Ahí ha sido impredecible en sus operaciones. Evita ir solo, lleva copia de tus documentos migratorios y si no es una comparecencia obligatoria, consulta primero con tu abogado para analizar otra alternativa. Soy residente, pero tengo una cita con ICE. ¿Me pueden detener? No, no deberían detenerte si eres residente legalmente y tu estatus fue adquirido de manera legítima. Si fuiste citado a ICE, probablemente sea un error administrativo, una revisión de expediente o un seguimiento por algún trámite. Sin embargo, si obtuviste tu residencia mediante fraude o tienes antecedentes penales graves, ahí sí podrías enfrentar consecuencias. Lleva contigo tu tarjeta de residencia y cualquier prueba adicional que justifique tu
legalidad. Una persona con un proceso de asilo ganado puede ser afectada por las nuevas políticas de detención o le pueden negar la residencia. Sí, una de las situaciones más injustas que se están procesando actualmente es la paralización de residencias para personas que ya ganaron su caso de asilo, tanto en corte como a través de UCIS. Estos casos fueron evaluados por oficiales, jueces y fiscales y se determinó que existía un temor real de persecución. A pesar de esto, muchas solicitudes de residencias derivadas del asilo están siendo pausadas sin justificación legal, lo cual podría representar una violación del debido proceso. Hay organizaciones que están preparando acciones legales colectivas por esta razón. Si soy parol humanitario y apliqué a la ley de ajuste, puedo viajar dentro de los Estados Unidos con el Real ID. Legalmente sí, pero en la práctica actual no se recomienda, aunque tengas una licencia Real ID, una identificación estatal. Las autoridades migratorias están realizando controles y detenciones en aeropuertos, estaciones, autobuses, incluso en carretera. Esto ha ocurrido muchas veces, por lo tanto, la recomendación es mantenerte ahí, no salir ni viajar en estos momentos. País está cumpliendo cuotas de arresto. ¿Es verdad esto? Sí, aunque oficialmente no se reconocen múltiples reportes y filtraciones de documentos internos, pero han revelado que ICE ha recibido presiones para cumplir metas de arrestos diarios de hasta 3.000 detenciones diarias como parte de una estrategia impulsada por asesores cercanos a la administración Trump. Esta presión ha generado que los agentes actúen con más agresividad y muchas veces sin evaluar los casos individualmente. Por eso, la discreción en la calle es más importante que nunca, incluso si estás en proceso legal. Otra pregunta que nos hacen: si ya mandé a desestimar mi caso de asilo, ¿por qué voy a aplicar a la ley de ajuste cubano? ¿Es posible que aún me citen a esta entrevista? Sí, aunque hayas enviado la moción para cerrar tu caso de asilo, UCIS puede tardar en procesar esa solicitud y el sistema aún puede seguir indicando que el caso está pendiente. Durante ese lapso podrías recibir una notificación de entrevista. Lo importante es no ignorarla. Debes estar pendiente del correo físico y electrónico y si te llega una cita, acude con toda la documentación y explica que el caso fue solicitado para ser cerrado. Es probable que te pidan confirmación de la moción enviada por eso es fundamental tener copia y estar preparado. Me pueden detener si asisto a una entrevista de miedo creíble o de asilo afirmativo. Generalmente no. Las entrevistas de asilo afirmativo y 589 no son lugares de detención. No obstante, si tienes una orden final de deportación, antecedentes graves o presentaste información falsa, podrías estar en riesgo. En entrevistas de miedo creíble realizadas tras detención, ya estás bajo custodia, por lo que sí existe la posibilidad de ser deportado si no convences al oficial de que tu temor es real y razonable. En ambos casos, siempre se debe asistir acompañado de evidencia sólida y asesoría legal. Puedo ser detenido si ICE me encuentra trabajando en restaurante o en el campo. Sí, a pesar de que hubo un anuncio por parte de Trump sobre la suspensión temporal de redadas en hoteles y campos agrícolas, esto fue revertido rápidamente por ahí. Sigue realizando redadas y operativos en lugares de trabajo, especialmente si sospechan que hay empleados sin estatus o permisos revocados. Si eres encontrado sin permiso válido de trabajo, puedes ser detenido, aunque tengas solicitudes pendientes como el ajuste cubano, si no tienes parol activo o protección de asilo. Estas
en riesgo. Todo esto está ocurriendo en incremento. Las redadas ahora en Miami están por todos lados. De repente, Trump anunció de que iba a firmar una orden ejecutiva para detener las deportaciones en sectores agrícolas, ya sea en el campo como también en el área hotelera. Pero esto fue revocado inmediatamente y las redadas están en aumento. Por eso es importante que estés bien informado de fuentes creíbles, confiables, para que conozcas tus derechos. El hecho de que seas inmigrante no significa que no tengas derechos. Hay ley que te protegen, hay ley que te dicen, como la quinta y sexta enmienda, tienes derecho a guardar silencio. Si un agente de ICE te comienza a preguntar, solo dile, no menciono palabra si no está mi abogado presente, y la ley en Estados Unidos se respeta. Y ese es uno de los derechos que debes de saber. No hablar con el agente de ICE. Esta es una primera parte. Vamos a tener una segunda parte de preguntas y respuestas. Así que nos vemos en el próximo programa. Vamos a estar informándote sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos cambios recientes con la administración Trump? Y es que Trump dijo en campañas, antes de que fuera presidente, que iba a deportar masivamente. Ya vemos la redada, pero tú tienes que saber tus derechos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.